es el podcast del Club de la Escritura Testaruda. Aquí ponemos una palabra detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Os damos la bienvenida a esta trepidante aventura. Esto es el podcast del Club de la Escritura Testaruda. Hoy tenemos al epítome de la escritura testaruda, un autor que tiene más de 20 novelas publicadas, ahora nos contará. Todo un ejemplo de testarudez en la escritura. Así que todo el mundo muy atento hoy, tomando notas. Hoy nos acompaña Alberto Meneses. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy bien. ¿Qué tal, Jero y Johan? me he liado ya con los nombres. Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y charlar un ratín durante esta mañana. Encantados nosotros de que te hayas dejado engañar para venir aquí. Y gracias por tu tiempo. Tenemos también al otro lado de la línea a un hombre que es capaz de poner rayas y comillas de seguimiento a sus propios pensamientos. Un hombre en diálogo consigo mismo y con el mundo. Jero Varas, ¿cómo está usted? Muy bien. También entonces soy lo que se dice una persona muy pesada, que no se calla. No sabía cómo decirlo, sin ofenderte. Al menos por dentro. Bueno, recuerdo brevemente antes de empezar que el Club de la Escritura Testaruda es un espacio para compartir nuestra pasión por la escritura, que está en escrituratestaruda.com. Y dicho esto, Jero, por favor, proceda usted. Bueno, pues vamos a hablar de literatura y procesos creativos, como siempre. Y vamos a empezar, Alberto, con la pregunta que más nos gusta, que es ¿qué es para ti la escritura? Pues mira, para mí la escritura es un modo de vida. De hecho, llevo últimamente hablándolo con otros compañeros y al final, o sea, es una pasión, o sea, es una afición, pero que se ha convertido al final en un modo de vida porque prácticamente las 24 horas del día todo gira en torno a la escritura, de una manera u otra, aunque sea mentalmente, pero todo gira en torno a ello. Es 24 horas de escritura. Sí, porque incluso cuando estás durmiendo sueñas con nuevas historias. Entonces, al final, pues si lo piensas un poco, sí, no es una afición que tú digas le echo un ratín ahora durante el día, sino que al final, pues gente como yo, estás las 24 horas prácticamente del día pensando en ello. Qué bueno. Bueno, en este podcast somos más de letras que de números, obviamente, pero creo que los números son muy importantes en tu caso, ¿no? Por poner las cosas en contexto. Ya son 21 novelas, si no me equivoco, que acabas de publicar la última hace poco, ahora nos contarás. Sí. Más de 60.000 lectores, libros como Los muertos no se ahogan, con casi 3.000 reseñas y con un 4 de media en Amazon, que es una locura. O El cazador de lágrimas, con más de 1.700 y un 4,5 de valoración. La pregunta es, ¿cómo se llega a estos números escribiendo letras? Pues con tiempo. En mi caso, con tiempo. Yo empecé hace 12 años, 11 años empecé a escribir y al final sí que al principio era pues eso, una simple afición, como decís vosotros, pero la verdad es que cuando te metes en el mundo de la escritura ya no sales de ahí. Escribes una novela, disfrutas tanto que quieres escribir la siguiente. Entonces, al final, pues ha sido un camino lento al principio, pues cada año intentaba publicar una novela, había años que publicaba 2, otras veces tardaba un poco más, hasta que, bueno, ya hace 2 años que ya me profesionalicé, ya me dedico en exclusiva a la escritura y entonces ahí los números pues han aumentado bastante porque también ha cambiado mucho mi visión de la escritura. O sea, he pasado a tener una visión más comercial. Uh-huh. Y bueno, y a tener en cuenta otros factores que antes pues no los apreciaba tanto. ¿No? Todo lo que va después de escribir, imagino, la promoción. Sí, porque lo diferente de ser autopublicado, porque de hecho hace poco lo hablaba con varios escritores que publican de la forma tradicional, a través de editorial y demás, ellos tienen un contacto muy directo con sus lectores de tú a tú, en ferias, en presentaciones, y sin embargo nuestro trabajo es muy diferente. Es mucho trabajo, son muchas horas a través de trabajo en las redes sociales, mandando correos, respondiendo mensajes, poniendo publicidad, promocionando tus libros, que al final si te pones a sumar, pues esos números que tú decías, que yo lo llamo matemáticas, Sí. Al final son muchas horas las que dedicas a esta actividad. Si te pones a sumar Claro. lo que haces durante el día, a mí hay días que me salen a lo mejor 10 horas dedicados a la actividad, buscando imágenes, probando imágenes para portadas, para anuncios, o sea,
echas mucho, mucho tiempo. Y como bien dices, pues los números al final pues se han convertido en algo básico, o sea, algo fundamental para la escritura. Toda una empresa ya. Sí, lo que pasa que lo bueno es que tú eres tu propio jefe, haces lo que tú tomas las decisiones, no tienes a nadie encima, ninguna editorial ni ningún editor diciéndote lo que tienes que escribir, lo que no, lo que tienes que cambiar, sino que tú tomas las decisiones. Eso tiene su parte buena y su parte mala, claro. Echas muchas más horas, tienes mucho más trabajo, pero es mucho más satisfactorio también. Qué bueno. Intentando asomarnos un poquillo a la trastienda, a lo que hay antes de las matemáticas, te queríamos preguntar un poquito por cómo escribes, pero ya desde un punto de vista muy material. ¿Cómo escribes? ¿Escribes en papel, a ordenador? No, yo escribo en el ordenador. Yo, por suerte, empecé en la escritura cuando nació Internet, que ya nos podíamos permitir un PC, de aquella que eran clónicos, me acuerdo perfectamente, y ya me acostumbré desde el principio a escribir en ordenador. De hecho, al principio escribía en Word, como todo el mundo, pero luego descubrí Scrivener, que es un programa enfocado a la escritura, y a partir de entonces, yo creo que fue a partir de la segunda o la tercera novela, ya utilizo ese programa. Y lo que sí procuro siempre es escribir en un portátil, porque me gusta llevármelo y escribir en cualquier parte. Empecé con aquellas famosas tablets que salieron con Windows, que eran pequeñitas, de 10 pulgadas y tal, pero con teclado, que te las llevabas a todas partes. Sí. Y ahora ya con portátil. Y con Scrivener, ¿nos puedes contar un poquito por qué? O sea, ¿cómo ha sido, cómo fue el cambio? Sí, a ver, bueno, el inicio de todo esto fue con dos compañeros con los que tengo un podcast que por desgracia tenemos un poco abandonado, que es Charlas de Autopublicación, que son Miguel Ángel Alonso Pulido y Jaime Blanch, que luego me riñe, que no se pronuncia la H. Y empezamos juntos, publicamos la primera novela más o menos a la vez y nos juntamos y empezamos el recreo juntos. Y fue Miguel Ángel que nos habló de Scrivener, que era un programa que utilizaban los escritores americanos, y bueno, lo probé y claro, me cambió mucho la percepción. ¿Por qué? Porque Scrivener te permite escribir por capítulos, por escenas, y luego es muy fácil mover los capítulos de un sitio a otro. A veces yo suelo escribir de forma lineal, o sea, empiezo por el principio de la historia y voy avanzando de forma ordenada, pero bueno, siempre hay veces que dices, uy, este capítulo igual quedaba mejor antes que este otro. Entonces, con Scrivener visualmente es muy fácil de hacer eso. Y luego también otra cosa muy buena que tiene Scrivener es que te permite exportar en varios formatos, en EPUB, en MOBI, en PDF, con lo cual en un solo programa tienes la escritura y la maquetación. Entonces yo empecé a partir de ese momento todos mis libros estaban maquetados en EPUB, yo publico en Amazon, y ya sabéis que en Amazon es muy importante el tener un índice de lo que son los capítulos del libro. Es también muy importante por un tema en el que yo me fijé desde el principio, y es que haciéndolo de esta manera, el Kindle, cuando la gente se descarga el libro, o compra el libro, le aparece la duración de cada uno de los capítulos. Si tú has hecho una buena maquetación, que con Scrivener se puede, tú te pones a leer el capítulo y cuando empiezas te dice, quedan 3 minutos para terminar este capítulo. Entonces, eso viene muy bien también para mi forma de escribir, por cómo enfoco yo el tipo de escritura. Entonces, todo eso me lo daba Scrivener, me dejaba el ebook perfecto para publicar, y entonces, de hecho, ahora he cambiado el programa de maquetación, pero sigo escribiendo en Scrivener porque me parece la mejor herramienta, sobre todo también desde que fusionaron la versión de Windows con la versión de iOS, de Apple, que tenía. Ahora es mucho más visual y la verdad es que es un programa que funciona muy bien. Sí, a mí me pasó también un poco, que cuando lo vi dije, vale, ahora sí que puedo escribir cosas largas, ¿no? Porque era como, lo puedo ver, ordenar los capítulos y decir, voy a hacer esto primero y estas cosas después. Es un cambio gordo. Y puedes tomar notas, puedes añadir documentación, lo tienes todo en un mismo archivo, o sea, está muy bien. No nos llevamos comisión, pero vaya. Oye, ¿cuánto te lleva escribir una novela? Te digo ahora.
Bueno, O cuando empecé. Las dos cosas, me interesa No, ver mira, la evolución. claro, pues eso te iba a decir, para que veas la evolución. La primera novela, bueno, realmente la primera novela que escribí tardé 10 años, porque era una novela que escribía pues cuando tenía vacaciones, en ratillos, que a veces que me ponía tenía que leer todo lo anterior, con Sí. lo cual pues a lo mejor escribía un par de capítulos, arreglaba lo que tenía, bueno, fue como una prueba. Cuando terminé esa novela fue cuando ya me puse en serio y escribí la primera, y esa tardé 9 meses en escribirla, más luego 3 meses para correcciones, maquetación y demás. Ese tiempo pues, ha ido menguando conforme vas teniendo experiencia, y sobre todo cuando coges un sistema, y aquí son muy importantes las matemáticas, porque yo ahora tardo en escribir una novela, dependiendo de la extensión, entre 30 y 40 días. Ya ves. A veces menos. La última creo que fueron 27, pero bueno, también tiene su explicación. Yo lo que hago ahora es, primero me programo qué extensión quiero que tenga la novela. Entonces, las primeras novelas, por supuesto, siempre se nos van de las manos. Se me iban a las 100.000 palabras, 120.000 palabras, ¿vale? Luego ya cogí el sistema de 80.000 palabras. Y ahora ando entre las 60 y 80.000 palabras. Eso para quien no sepa, quien no contabilice la escritura por palabras, pues en un libro de tapa blanda pues son entre 300 y 400 páginas, más o menos. Entonces yo lo que hago es digo, bueno, ¿cuánto quiero que dure, qué extensión quiero que dure la novela? Ya, la experiencia ya te dice más o menos cuánto va a tener la historia que tienes en la cabeza. Y entonces digo, bueno, ¿cuántos días quiero escribirla y cuántas palabras tendría que escribir al día? Una simple regla de 3, y me salen, pues a lo mejor, bueno, pues para que nos hagamos una idea, si la quiero escribir una novela de 60.000 palabras en 30 días, serían 2.000 palabras al día, ¿vale? Yo ahora, como estoy ya dedicado en exclusiva a la escritura, pues sé que esa marca la puedo utilizar, o sea, la puedo alcanzar. Por eso, nuevamente, ahora mi media pues es entre 30 y 40 días, dependiendo de la extensión. Pero porque también escribo todos los días, Claro. que también es muy importante. Por eso te iba a preguntar, por la rutina, ¿no? Si es siempre es levantarse. Bueno, ya has dicho que muchas veces te lleva esto de la escritura 10 horas, pero en la parte de la empresa de escritor, la parte de escribir, Sí. hay una rutina diaria, imagino, de alcanzar ese hito. Sí. No sé cómo va, hasta que no lo alcanzas no paras, cuando lo alcanzas te das vacaciones a ti mismo. No, yo soy bastante flexible, porque también hay un riesgo que cometemos los escritores, o sea, un riesgo que corremos, que es el bloqueo. Es decir, si te agobias demasiado, llega un momento que te bloqueas. Entonces soy muy flexible. Yo antes de esto, por ejemplo, escribía por escenas. Scrivener me ayudaba mucho a eso. Aparte que, bueno, Scrivener también tiene un contador de palabras que te dice, sí. Tú le puedes decir cuántas palabras quieres escribir en cada sesión, y él te va diciendo si lo alcanzas, no lo alcanzas. Entonces te contabiliza el trabajo diario. Entonces, yo antes lo que hacía era escribir por escena, pues me decía, venga, una escena al día. Ahora lo que hago, pues eso, 1.500 palabras, 2.000, pueden ser normalmente una escena o un par de escenas, lo que daría como resultado. Entonces, yo me suelo sentar a escribir cuando me levanto, he hecho media hora en ver el negocio, como se suele decir, cómo fueron las ventas del día anterior, cómo están posicionadas las novelas, cómo van los anuncios y demás. Y ya me pongo a escribir. Y nuevamente procuro estar por lo menos un par de horas. Yo sí que soy un escritor lento, tengo una velocidad de escritura lenta, suelo escribir unas 500 palabras a la hora, más o menos. Hay gente que te escribe 1.000 y tranquilamente, yo no, a mí me cuesta, soy más lento. Pero bueno, pues eso, procuro 2, 3 horas, intento sacarle. Lo que sí hago, que por eso me vienen muy bien las matemáticas y llevar un control, es que hay días que puedo escribir más horas, con lo cual escribo más palabras y gano tiempo. Tiempo libre, por así decirlo. Es decir, claro, si yo tenía programado que en el quinto día tenía que tener X palabras y tengo más, pues digo, mira, pues tengo un día de colchón. Hay un día que puedo tomármelo de tranquilidad, o si pasa algo que no puedo escribir, pues tal. Y si voy con retraso, pues lo que hago, bueno, pues yo ya sé que cuando llega al final de la novela mi rendimiento es mayor, porque estás más emocionado con la historia y escribes mucho más rápido y mucho más. Entonces, bueno, procuro no agobiarme. Y lo que te digo, pues por lo menos un par de horas intento. Lo que sí es muy bueno, y es el consejo que siempre le doy a todo el mundo, es escribir todos los días, porque de esa manera la cabeza no sale de la historia.
Claro. Tú estás con la historia siempre en la cabeza. Entonces, cuando te sientes a escribir, ya estás metido en la historia. Yo me pasó ahora con la que estoy escribiendo que hubo, bueno, la famosa inundación por la que no pudimos grabar Sí. la otra semana que teníamos previsto. Pues estuve ahí 3 días que no pude escribir. Entonces, cuando al cuarto día me puse, ya me costó. Claro. Tuve que leerme lo anterior para volver a meterme en la historia. El primer día no rendí bien y ya el segundo ya un poco mejor. Entonces, por eso es importante pues, escribir todos los días, aunque sea un poquito, aunque sean 200 palabras, aunque sea media escena. Si se puede, es lo mejor, porque ya te digo, la cabeza siempre está metida en la historia y luego fluye mucho mejor la escritura. Claro, no pierdes tiempo reconectando ni leyendo lo anterior, que al final es lo que nos pasa. Cuando dejamos la historia es como a ver cómo iba esto y pierdes esa hora que podías estar escribiendo en releer. Y luego pasa una cosa también, que cuando relees, reescribes. Y cuando reescribes, a veces lo que haces es, no voy a decir estropear la historia, pero sí le quitas un poco de frescura. Entonces yo todo eso procuro dejarlo para cuando termino la novela. O sea, yo cuando termino la novela hago al menos entre 2 y 3 revisiones. La primera revisión que yo hago al terminar la novela es para ver si la historia me gusta o no me gusta. Y ahí normalmente le meto entre 5 y 10.000 palabras más porque, a ver, las descripciones están flojas, algunos diálogos se han quedado cortos. Entonces, ahí es donde lo arreglo todo. Si lo hiciese cada día al sentarme a escribir, entonces en lugar de 30 días, pues igual tardaría 3 meses en escribir la novela. Porque pierdes mucho tiempo en releyendo y reescribiendo. Entonces es una tarea que yo dejo para el final y me va bastante mejor. Te queríamos preguntar también, con el tema de los tiempos, el tema de documentación y planificación de la novela, un poco cómo la afrontas y cuánto tiempo te suele llevar un poquito. Yo soy escritor brújula. Hay escritor brújula y escritor mapa. El mapa es que se organiza todo, la escaleta, todos los capítulos, todo lo que va a pasar en la historia antes de estarse a escribir. Y el brújula es el que se sienta, a veces con una idea inicial o con una frase y se pone a escribir a lo que salga. Yo he escrito de las dos maneras. Ahora lo que intento es ser un poco híbrido y me preparo siempre algo. Entonces, antes de ponerme la novela, a ponerme a escribir, como normalmente siempre estoy corrigiendo la anterior, pues entonces ese proceso lo que hago es pues, documentarme y tomar notas. En esta última novela, la que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, pues escuché varios podcasts sobre crímenes, porque yo escribo novela policíaca, leí un par de libros sobre criminología, y entonces todo eso es lo que a mí me sirve para documentación. Y antes de sentarme a escribir la novela, pues a lo mejor 2 o 3 días antes, pues me cojo el ordenador y venga, y plasmo ahí todo lo que tengo apuntado, la historia que tengo en la cabeza. Normalmente nunca la diseño completa porque soy más de dejarme llevar por la historia, a ver por dónde me llevan los personajes. Pero bueno, más o menos pongo una estructura, pues sobre todo para tener el principio, el principio claro. Normalmente yo siempre tengo claro el principio y el final. El problema es lo de en medio. Lo que llamamos el segundo acto, que es lo que te vuelve, que dices, uff, y ahí es donde te atascas y dices, joder, ¿y ahora qué hago con los personajes? Porque vale, sí, empieza muy bien, sé cómo quieren terminar, pero ¿qué hago aquí en medio? Entonces, bueno, para eso ayuda a los mapas, les ayuda mucho. Lo que pasa es que yo sí que he descubierto que disfruto más de la novela si soy más brújula que si planifico. Cuando escribo sin saber lo que va a pasar, disfruto muchísimo. Eso sí, a veces me implica que tengo que volver atrás a corregir cosas o tomo notas para cuando haga la primera revisión corregir cosas que se me han ocurrido sobre la marcha y que modifican lo que ya había escrito. Pero lo disfruto mucho más con ese método. Ya es un proceso más creativo que de transcribir, ¿no? Bueno, hemos hablado un poco de la disciplina, de lo importante que es, obviamente. ¿Hay además de eso algún ritual para escribir? Es decir, siempre en el mismo sitio, alguna música de fondo o alguna manía que tengas para ponerte a darle a la tecla. Yo lo único que necesito es tranquilidad. Entonces, si hay silencio en casa, pues bien. Yo normalmente escribo en casa. Siempre decimos, a mí me gustaría escribir en una cabaña de madera con un porche con vistas a un lago y tal. Eso sería lo ideal.
Pero bueno, cada uno escribimos donde podemos. De hecho, yo he escrito en los lugares más insospechados. O sea, en un vehículo, ahí sentado, en una cafetería llena de gente. O sea, he escrito en sitios bastante curiosos. Pero bueno, mi ideal, sentarme en el salón, en casa, en el sofá, con tranquilidad. Si hay mucho ruido, pues me pongo música. La música siempre ayuda, me inspira mucho. Pero últimamente no siempre necesito música. O sea, me vale con que haya silencio para poder escribir. Y luego sí que hay algún tema musical en especial que te inspira. Me acuerdo cuando escribí Cuando cese la lluvia, que me ponía la banda sonora de Venganza. Venganza es el título de la canción. Equalizer. La película de Equalizer, y me ponía la banda sonora y me inspiraba mucho porque me metía con mucha fuerza en la historia que estaba escribiendo. Pero bueno, tampoco es necesario. Sobre todo tranquilidad y que no haya distracciones. O sea, nada de móvil, nada de redes sociales, nada de eso. Qué importante eso. Sí, porque además que al final, si te das cuenta, las redes sociales son un cometiempo. Total. O sea, yo al principio decía, antes escribía, bueno, voy a ver los mensajes y tal, y cuando te das cuenta, ha pasado una hora, no has hecho nada y estás dándole con el dedo a la pantalla viendo tonterías, porque antes, hace unos años, todavía habías cosas interesantes. Pero ahora, como ves solamente lo que a ellos les interesa que veas, pues al final son tonterías. O sea, que lo mejor es desechar todo eso y sentarte a escribir. Firmo debajo. Te queríamos preguntar, esto es una pregunta que también hacemos siempre porque nos parece súper interesante, y es si recuerdas la primera vez que escribiste algo, o sea, algo creativo. Sí, madre mía, era un chaval. No recuerdo cuántos años tendría. Tendría a lo mejor 15 o 16. Yo siempre fui muy imaginativo. De hecho, me decían que era un fantasioso porque siempre estaba pensando en historias en otros planetas y cosas así. Y no sé, hubo un momento en el que decidí todas esas historias que tenía en la cabeza plasmarlas en un papel. Supongo que también, pues de las lecturas que hacía, pues eso fue lo que me animó. Y de hecho tengo por ahí guardado como era un paño una mini novela que hice, y ya iba al instituto de aquella. O sea, pues tendría yo 15 años debía de tener, por ahí, unos 15 años. Hice una novela de acción y tal, que la escribí, la maqueté yo ahí en folios y tal. Y yo creo que ese fue el primer arranque. A partir de ahí sí que fui escribiendo, intentando escribir novelas, pero en esta ocasión no pasaba ni del primer acto. O sea, escribía a lo mejor 20 páginas y a las 20 páginas ya no sabía qué hacer y la dejaba y me ponía con otra. Y así estuve mucho tiempo hasta que bueno, luego ya con 20 y pico años ya dije, a ver, en lugar de intentar escribir una novela entera, voy a escribir relatos más cortos. Entonces eso me ayudaba a crear una historia con un principio y un fin. Y luego ya fue cuando me metí en esa novela que os dije que tardé 10 años en escribirla, pero que al final fue el detonante de todo, claro, esa novela. Al principio es difícil materializar, ¿no? Lo que tienes en la cabeza. Es una novela que a lo mejor tenías en la cabeza más clara en esos 10 años, pero había que escribirla, claro. Oye, Sí, ¿hay alguna parte de todo el proceso este de escribir que no te guste o que te guste menos? ¿Qué es lo que menos te gusta de la escritura? ¿De la actividad en general? Sí. Pues ahora mismo la publicidad es lo que me trae un poco más de cabeza, sobre todo porque es difícil de entender. A ver, yo me publicito tanto en Facebook como en Amazon. Y son plataformas que es complicado pillarles el punto, o sea, es difícil. Facebook lo tengo un poco más pillado, porque Facebook lo utilizo para que la gente se suscriba a mi lista de correo, y con Facebook, bueno, más o menos me manejo, pero con Amazon no le pillo el truco, no hay manera. O sea. No sabemos descifrar el algoritmo. No, es muy complicado. Yo creo que es lo único así que me resulta un poco más pesado. Por ejemplo, el responder mensajes todos los días en redes sociales, en correos, que a lo mejor hace unos años me hubiese parecido muy engorroso, pero he cogido la práctica y ya no me cuesta. O sea, lo veo como es algo que tengo que hacer y lo llevo bien. Eso sí, lo que más me gusta es escribir, sin lugar a dudas. Es con lo que más disfruto. ¿Y qué sensación te causa saber que te leen tantas personas? Madre mía. Pues yo creo que es la mayor de las satisfacciones y es lo que me hace seguir escribiendo. Cuando publiqué mi primera novela,
que dices, bueno, ¿esto quién lo va a leer? Esto, de hecho, siempre lo cuento. Yo la primera novela la autopubliqué en papel. O sea, que compré, creo que fueron 30 ejemplares, que luego al final vendí más de 100. Pero no la publiqué en Amazon hasta unos meses después y sin ninguna pretensión. Y de hecho yo Amazon, cuando publiqué la segunda novela, la metí en Amazon, que fue 2 años después, y me puse a mirar los números, resulta que en 2 años había vendido 17 ejemplares, nada más, en Amazon. Pero cuando empiezan a llegar los comentarios de gente que dice, oye, que me ha gustado mucho tu novela, que me lo he pasado muy bien de leyéndola, dices, hostia, y te empiezan además a decir cosas que tú sentías mientras estabas escribiendo. O sea, te sientes identificado con el lector. Tú dices, y te dices, es que era una historia que me gustó mucho esta parte o qué tal. Y dices, hostia, pues yo me sentía igual cuando la estaba escribiendo. Entonces, según vas publicando y van llegando comentarios, por supuesto llegan negativos y positivos. Eso está claro. Los negativos hay que saber asimilarlos. Pero bueno, sobre todo los positivos son los que te empujan luego a seguir escribiendo. Y para mí eso es lo más satisfactorio, el que la gente te diga que se ha quitado horas de sueño por terminar tu novela, que la ha comprado por la mañana y por la tarde ya se la había terminado, que tienes 6 libros publicados de una serie que se los ha leído todos en una semana, que cuando sacas el siguiente. O sea, todas esas cosas son las que a mí me llevan a escribir. Porque si realmente no me leyese nadie, yo seguiría escribiendo, pero a otro ritmo o de otra manera. Pero el recibir todo eso de los lectores es lo que a mí me empuja a decir, no, tengo que dar lo máximo de mí y tengo que crear la mejor historia que ellos puedan leer y eso es lo que te anima a seguir escribiendo. Qué bien. Y has comentado que la primera autopublicación que hiciste fue en papel y luego pasaste a Amazon. Hay bastantes opciones de autopublicación ahora mismo, pero Amazon, ¿por qué Amazon en concreto, en tu caso? Yo al principio lo probé en varias, que de aquella estaba Google Play Libros, creo que incluso Casa del Libro llegó a estar, en Apple no, porque era tan engorroso el sistema para subirlo, que al final ya dije paso. Entonces, había otra plataforma, ahora no me acuerdo, era española, no me acuerdo del nombre, que también la publiqué ahí, pero no vendía nada. O sea, nada. Yo, también hay que decir que yo empecé escribiendo ciencia ficción y luego en el 2018 di el salto a la novela policíaca. Pero no vendía nada. Entonces, ¿por qué Amazon? Pues porque en Amazon era el mayor escaparate que había en el mundo. Yo podía llegar a un montón de países. De hecho, cuando me empezó a escribir gente pues desde México, yo qué sé, pues de Alemania, de sitios que decías, hostia, pues es que con esta plataforma puedo llegar a prácticamente a todo el mundo y sin tener que hacer nada, simplemente subir el libro. Entonces, bueno, pues eso, tardé 2 años en darme cuenta que Amazon era mi sitio, porque no fue hasta que publiqué la segunda novela y a continuación una tercera que ya tenía escrita, que las ventas empezaron a crecer y ahí fue donde me di cuenta. Pero luego ya con el paso de los años vas viendo que cada vez hay más gente que lee en Amazon y luego el paso fundamental para quedarme en exclusiva en Amazon fue Kindle Unlimited. La tarifa esta plana que tiene Amazon, que tú pagas 10 euros al mes y lees todos los libros que están en esa plataforma, a los autores nos pagan con páginas leídas. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente mis ganancias se duplicaron de un mes para otro. Entonces dije, pues está claro. O sea, ahora sí. Voy a apostarlo todo por Amazon. Quité mis libros de las otras plataformas y claro, y ahí fue cuando empezó a arrancar la máquina. Ahí fue el primer arranque y luego el segundo ya vino con la novela policíaca. Vale, pues vamos a eso, porque claro, en Amazon es una plataforma en la que de acuerdo llegas a todo el mundo, subes tu libro y potencialmente puedes llegar a todo el mundo, pero la pregunta es ¿cómo llegas a todo el mundo? ¿Cómo vendes los libros? ¿Cómo haces que te lean en Kindle Unlimited? ¿Cómo se hace eso? Para eso Amazon también te ayuda. O sea, entre vender un libro al mes y vender 100, primero hay mucho trabajo detrás, pues tienes que moverte, tienes que llegar a la gente. ¿Cómo llegas a la gente? Pues a través de la publicidad, a través de redes sociales. Luego Amazon también te apoya, porque Amazon, en cuanto ve que tu libro se vende, pues empieza a decirle a la gente... Lo recomienda.
empieza a recomendar este libro, sugerir lecturas, te puede interesar este libro. Y luego hay una cosa que nosotros hemos descubierto con el tiempo, y es que cuanto más prolífico eres tú a la hora de escribir, mayor es a la hora de publicar, mayor es el apoyo de Amazon. O sea, no es lo mismo publicar un libro al año que publicar 2 o publicar 3. O sea, Amazon lo que quiere es vender, a fin de cuentas. Y Amazon lo que quiere son productos nuevos en su catálogo. Eso no quiere decir que tú, por tener un libro más antiguo, con más tiempo, no te vaya a publicitar. Pero yo he comprobado que el apoyo de Amazon, cuando tú tienes una publicación regular, cada 3-4 meses, el apoyo está ahí. Y de hecho es lo que he comprobado en los últimos 2 años, que ha aumentado mi frecuencia de publicación. Y al final parte es lo que yo hago. También, habría que hablar de muchas cosas. Primero, tienes que ofrecer un producto de calidad. Claro. Una portada sugerente, una sinopsis sugerente, un libro bien maquetado, con las menores faltas posibles. Por eso es bueno contar con un corrector o con una serie de lectores beta que te pulan la novela. Presentar un buen producto y presentar un producto que le guste a la gente. Claro. Que yo creo que es algo con lo que la gente se confunde mucho en Amazon. Yo subo mi libro y tiene que vender. No. O sea, la gente le tiene que gustar. Entonces, a ti te puede gustar mucho la historia de, yo qué sé, de los celtíberos, pero a la gente que está en Amazon a lo mejor no lee ese género. Pues lee romántica, lee policíaca, lee suspense. Entonces, si tú eres fiel a tus principios y dices, no, yo solo quiero escribir esto, vale, sabes que vas a vender un número limitado de ejemplares en Amazon. Y que si quieres vivir de la escritura y quieres ganar más, pues vas a tener que adaptarte a otros géneros, que fue lo que yo tuve que hacer. Aunque bueno, en mi caso lo hice encantado porque me gustaba el género y al final salió bien el experimento. No sé si me he ido mucho de la pregunta que me habíais hecho. No, está perfecto. No. De hecho, te queríamos preguntar a continuación eso, ¿no? Que para ti cambiar de género, de ciencia ficción a policíaca, supuso un antes y un después, que lo acabas de explicar, el porqué de ese cambio, ¿no? Sí, a mí me encanta la ciencia ficción. Desde crío es lo que siempre me ha gustado y es con lo que yo soñaba y eran las historias que yo escribía y demás. Pero quieras que no, a mí muchas veces me dolía cuando la gente me decía, no, es que yo no leo ciencia ficción. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, sí. Hay un prejuicio ahí, ¿eh? Hay un prejuicio con eso, no sé por qué. Pero ¿por qué la gente piensa que la ciencia ficción son aliens y batallas espaciales? O sea, muchas de las historias de ciencia ficción, o sea, tienen la etiqueta de ciencia ficción porque transcurre en una ambientación diferente a la actual. Pero son historias, pues a lo mejor son historias de crímenes, de suspense, de acción, de amor, o sea... lo único que la ambientación es diferente y la gente tenía muchos prejuicios con eso. Entonces, yo en 2018, yo siempre he sido un escritor que me ha gustado experimentar y probar cosas nuevas. Y en la primera novela había 2 personajes principales y en la la segunda metí 3 escenarios diferentes y en la cuarta metí otros 3 personajes. O sea, al final con cada novela vas intentando cambiar. Y yo sí que me veía ya un poco, veía que había tocado techo en la ciencia ficción, que ya había llegado a mi techo de lectores y que de ahí ya me costaba pasar. Entonces dije, bueno, me gusta la novela policíaca, voy a probar en el género. Eso sí, sin tener ni idea de escribir. O sea, si os digo cómo aprendí a escribir novela policíaca, o sea, me cogí un día en internet, hice una búsqueda, encontré un blog de una chica que ahora es amiga mía, y que explicaba cómo construir una novela policíaca. Y claro, te explica todo, los tropos, la técnica, cómo tiene que ser, cómo tiene que transcurrir las tramas. Bueno, dije, hostia, pues esto encaja con lo que yo escribo realmente en ciencia ficción. O sea, simplemente tengo que hacer unos pequeños cambios, no desvelar quién es el asesino demasiado pronto, bueno, todas esas cosillas. Y entonces dije, venga, pues para el premio de Amazon 2018 voy a escribir una novela policíaca. O sea, mi idea era escribir una. Me presenté y, claro, empiezas a ver y, joder, cada vez más ventas, cada vez más ventas, cada vez más valoraciones. Dices, hostia, ¿pero qué está pasando aquí? Cada vez, claro, gente que te decía, antes no me gustaba la novela, no me gustaba la ciencia ficción, pero esta sí te la voy a leer. Y decías, qué cabrones, ¿no? Ya podías haber leído las otras. Pero bueno, venga, pues lee esta. Y
la verdad es que fue, no voy a decir que fue un súper éxito, pero funcionó muy bien en el premio, muy bien. Entonces, todavía tardé un poco en darme cuenta, porque estaba con una serie de ciencia ficción y tenía alguna novela pendiente. Escribí una de ciencia ficción, publiqué a continuación, y luego ya dije, venga, voy a escribir una segunda policíaca, continuación de esta, porque también me interesa ver qué pasa con el personaje, qué ha sido de él después de la anterior investigación. Y ahí ya fue cuando me di cuenta, ya empezó a engancharse gente a la serie, y dije, mira, lo tengo claro, a partir de ahora, policíaca, porque la disfruto mucho y además es lo que más lectores me está dando y lo que más dinero me está dando. Entonces, a partir dije, mira, lo siento mucho por la ciencia ficción. Tengo a los seguidores desde hace 3 años esperando por una última novela de una de las sagas, pero no, decidí centrarme en la ciencia ficción porque la disfruto muchísimo, me lo paso muy bien y luego a la gente, es lo que hablábamos antes, es muy agradecida. O sea, me mandan unos mensajes que yo digo, joder, madre mía, esto era impensable hace 11 años, el recibir este tipo de mensajes. O sea, que no, muy bien, muy bien. Qué bueno. Entonces, vivir de la escritura depende en cierta medida del género que se publica. Efectivamente, primero depende del género, luego depende de que a los lectores les guste lo que escribas. En mi caso, a ver, yo mi forma de escribir no he inventado nada, ¿vale? ¿Qué es lo que yo hago? Yo escribo novelas que tienen capítulos cortos de 3 y 5 minutos. Digo esto porque yo lo considero muy importante. Si lo traducimos en palabras, son entre 1000 y 1500. ¿Por qué es importante? Porque para mí cada capítulo es una escena y en cada capítulo pasa algo. No hay capítulos de estos de relleno ni tal, que me lío ahí en descripciones de una casa, ¿qué tal? No, yo soy mucho más directo. ¿Y por qué es importante lo de los minutos? Porque la gente que me lee es gente o bien que está jubilada o que pasa mucho tiempo en casa o que hace viajes, entonces lee durante el traslado. Entonces se coge mi libro y empiezan por el primer capítulo, 3 minutos, y lo leen. Y dice, hostia, pues me he quedado con ganas de leer el siguiente. ¿Cuánto? Y mira, el siguiente dura 2 minutos, venga, me lo leo. Y el siguiente 3 y me lo leo. Y a base de capítulos cortos y ir leyendo uno tras otro es como consigo enganchar a la gente. Te engancha También más, claro. Claro, con la técnica de escritura, porque a mí me pasa como lector. Si yo voy para la cama y quiero leer un rato y me cojo y veo que el capítulo dura media hora, digo, hostia, qué pereza. Mañana, ahora, lo hago mañana. Claro. Sin embargo, yo juego con lo otro. Entonces, es importante que primero que tú tengas una forma de escribir que enganche a los lectores. Luego también es importante que tengas algo diferente también a los demás, que no escribas, que tengas tu toque personal, tu voz de autor, que sea una voz que a la gente le atrape. Y luego ya, si quieres vivir de la escritura, ya tienes que cambiar un poco ya la mentalidad también. O sea, tienes que tener una visión diferente. Eso no quiere decir, como piensa la gente, que escribir rápido es escribir peor. O sea, todo lo contrario, porque cuanto más escribes, más pronto mejoras tu escritura, más estás metido en la historia que estás escribiendo, con lo cual yo sí que lo compruebo a lo largo de los años, que escribes, que tu escritura mejora más rápido, ¿vale? Que si estuvieses 1 año y medio o 2 años escribiendo una novela. Más práctica al final, estás más tiempo escribiendo. Claro, a escribir se aprende escribiendo. Claro. Es así. O sea, y el que diga que no es así, pues tiene una mentalidad diferente a la que se necesita para vivir de la escritura. Y luego, pues eso, entregar un buen producto, y luego tienes que saber llegar a todo el público, pues a través de... Fue una cosa que yo descubrí hace 2 años, gracias a un amigo, y gracias a eso, pues ya fue cuando me profesionalicé. Que si queréis os lo cuento. Bueno, son 2 o 3 cosas básicamente lo que hay que hacer. Por favor. Sí, claro. A tomar notas. La principal es crear una lista de correo. Esa es la básica. ¿Por qué? Porque si tú quieres vivir de la escritura, los americanos tienen estipulado que si tú tienes 1000 seguidores fieles, puedes vivir de la escritura y vivir muy bien. Pero ¿quiénes son esos 1000 escritores fieles? Los que te compran todos los libros que sacas.
Claro. Vale, entonces, tú lo que tienes que hacer es aumentar ese círculo, llegar cada vez a más gente, que más gente te descubra y más gente pues, esté dispuesta a comprar cada uno de tus libros. Eso se consigue con una lista de correo. Pues, se lanza un anuncio en Facebook. Yo todo esto lo hice con el curso de Pablo Poveda, que fue con el que más aprendí y el que realmente cambió mi vida. Conocerlo a él primero y luego hacer su curso, porque todo lo que cuenta en su curso fue lo que luego apliqué y he visto que me ha estado funcionando. Entonces, lanzas tu lista de correo con tus anuncios en Facebook, empieza a entrar gente y tú, lo bueno de eso es que ya sabes dónde están parte de tus lectores, con lo cual cada vez que tú lances un libro o tengas una oferta, los puedes avisar. Y otra parte importante es que si tú por cualquier cosa, pues oye, Amazon va mal y tienes que irte a otra plataforma, pues tienes a una serie de gente que ya los puedes avisar y decirles, oye, que me voy a esta plataforma y mis libros van a estar ahora aquí. Entonces, Claro. lo básico principal es la lista de correo. A mí me costó muchos años entenderlo. De hecho, cuando escribía ciencia ficción, lanzaba la lista de correo, no se apuntaba prácticamente nadie. Ya, claro, es que ese es el tema, que hay que alimentar la lista de correo, claro. ¿Qué es la segunda cosa importante para cambiar el concepto y vivir la escritura? Que hay que gastar dinero, que es otra de las cosas a las que yo en su momento no estaba dispuesto. Entonces, cuando Pablo decía en su curso, no, es que tienes que invertir, tienes que gastar dinero. Que además lo bueno que yo tuve al hacer el curso de Pablo es que me ahorré mucho dinero porque él ya me decía lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Con lo cual no tenía que hacer pruebas de, bueno, voy a gastar hoy 10 euros, mañana meto 50 en esto, me voy a buscar un community manager, le voy a pagar 300 euros al mes para que me haga... No. O sea, él ya me decía todo lo que tenía que hacer y lo que hice fue pues, poner pasta, cambiar la mentalidad y decir, bueno, Alberto, pues mira, un 20% de tus ganancias mensuales las tienes que gastar en publicidad. Y ahí es donde arranca la máquina. Pero arranca de una manera que para mí era impensable. O sea, yo vamos a hablar en matemáticas, en un año yo dupliqué las ganancias de Amazon. Pero es que en año y medio ya estaba pudiendo vivir de la escritura. O sea que fue un cambio brutal. Porque claro, es lo que os digo, ese techo del que yo os hablaba en ciencia ficción, de gente a la que estaba llegando, ese techo aumentó con la novela policíaca, pero cuando creé la lista de correo, ese techo se disparó, pero de forma brutal. Luego también pues hay que jugar ya con otras cosas de Amazon y buscar la forma de que el algoritmo famoso te apoye, sí. recomiende tu novela y para eso pues hay que hacer algunas cosas de las que hablamos. Publicar con regularidad. Las series funcionan muy bien. Si quieres vivir de la escritura, lo mejor es publicar una serie, una o varias. Cuanto más publiques, mejor. Porque, bueno, y no os he dicho el truco final relacionado con esto y con la lista de correo. Tú una lista de correo tienes que darle algo a los lectores. O sea, no puedes decir, venga, apúntate a mi lista, porque encima todos somos reacios a dar nuestro correo para nada. Entonces, ¿cómo funciona la lista de correo? Pues tú tienes que ofrecer algo, regalar algo. Yo en mi caso lo tenía muy claro. Tenía una serie policíaca que tenía ya 3 libros, que iba a sacar el cuarto, y lo tuve muy claro. Les voy a regalar el primero, porque si les gusta el primero, se van a leer los otros. Y no me dolió regalar el primero. O sea, hay gente que dice, no, hombre, ¿cómo voy a regalar un libro? No, es que por eso digo que la mentalidad tiene que ser muy diferente y tiene que ser una mentalidad más comercial. Yo te regalo el primer libro porque sé que si te gusta y te lees el segundo, te vas a leer el siguiente, porque el segundo es mejor que el primero, porque yo ya estaba más suelto escribiendo y la historia me salió mejor. Pero es que la tercera es mejor que la segunda. Y al final, si hay 4, hay 5, hay 6, te las vas a leer todas, tarde o temprano, porque te van a gustar. Y eso es lo que está pasando. Entonces, claro, por eso digo que ahí se disparó las ganancias y las ventas mensuales se dispararon de forma brutal. Qué bueno. Oye, nos está quedando poco tiempo ya, pero hay algunas preguntillas que todavía queremos hacerte. Has hablado antes de la voz de autor, ¿no? De ser diferente a los demás. Sí. ¿Cuál es esa voz en tu caso? ¿Cuál es tu sello personal? ¿Qué hay en una novela de Alberto Meneses que nunca falta? Pues en parte lo que os he dicho, que no pasan cosas intrascendentes en mis novelas. O sea,
todo lo que se plasma en cada capítulo, en cada escena, tiene su importancia en la historia. O sea, no hay cosas que están metidas por meter, ni me enrollo con cosas que no tienen que ver con la historia. Y luego, bueno, pues yo creo que también me centro mucho en la relación entre los personajes, tanto personal como amorosa. ¿Qué más te podría decir? Los capítulos cortos es una cosa que me funciona muy bien. Y luego hay una cosa, yo creo que ese sí se puede definir como mi toque personal. A mí no me gusta que las historias terminen mal. O sea, vale. Ya lo digo desde ahora. O sea, yo creo que la vida en sí, a mí me gusta que las historias terminen bien. ¿Por qué? Porque considero que bastantes desgracias tenemos en el día a día. Cuando encendemos la tele, cuando salimos por la puerta, estamos bastante cansados de ver cómo los malos, por así decirlo, siempre se salen con la suya y los buenos son los que sufren. Entonces, a mí eso no me gusta plasmarlo en las novelas. Y sobre todo me gusta, al final de la novela, dejar al lector con un regusto agradable, con un buen regusto, que diga, me ha gustado, porque esa es la forma de engancharlos para la siguiente. Entonces, yo creo que básicamente esas son las características que definen a mi forma de escribir. ¿Y cuál es tu plan de futuro? ¿Te ves escribiendo para siempre ya? De momento sí, de momento es que mientras que el cuerpo y la vista me lo permitan, mientras me lo permita, yo creo que sí. Mi idea es seguir escribiendo. A ver, no lo sé, a lo mejor dentro de 10 años pues digo, oye, mira, me he cansado de publicar con tanta regularidad, o voy a escribir una novela al año, o voy a dedicarme a otras cosas. No sé dónde estaremos dentro de 10 años cada uno de nosotros, ni dónde estará Amazon, tampoco lo sabemos. Claro, a saber. Pero bueno, en mi idea, ya te digo, esto es más que una afición, es una forma de vida. Entonces, al final, yo en principio me veo escribiendo casi hasta el último minuto. Entonces, bueno, pues ya veremos si es posible o no es posible, pero mi idea sí, mi idea es escribir y contar muchas historias, porque tengo muchas historias en la cabeza y cuando plasmo unas, enseguida se me ocurren otras, y mientras que tenga esas ideas en la cabeza, pues las seguiré compartiendo. Qué grande. Ya terminando un poco, ¿dónde te podemos encontrar en internet? Pues podéis encontrarme en mi página, albertomeneses.com o .es. Y luego también estoy en Facebook. En Facebook, si la gente pone Alberto Meneses Escritor, encontrará mi página de Facebook. También estoy por Twitter. También estoy ahora por Instagram, un poco más activo de lo que estaba antes. Y bueno, solamente es poner Alberto Meneses Escritor y aparezco. Vale, que no se nos olvide tampoco recomendar el podcast este que tenéis abandonado, a ver si lo recuperáis. Sí. Se llama Charlas de Autopublicación, que recomendamos desde aquí. A mí me ayudó mucho, de hecho, o sea que a ver si os animáis y seguís con ello. Sí, fue un podcast que creamos cuando pues estos tres amigos que digo que nos juntamos y para compartir nuestra experiencia. Lo que pasa es que bueno, ahora la vida nos ha llevado a cada uno por diferentes caminos y no todos tenemos la misma disponibilidad. Claro. Pero bueno, intentaremos. Siempre hemos dicho que publicaremos un nuevo capítulo cuando se pueda. Claro. Y bueno, y antes de irnos, ¿qué libro nos recomiendas? ¿De ficción o de no ficción? Lo que quieras, o tuyo, o un libro para llevarnos esta semana a leer. Pues mira, mío os aconsejaría Los muertos nos ahogan, que es el que además lo regalo con la lista de correo, es la mejor forma de meterse en mi catálogo, y si os gusta ese, pues ya podéis leer todos los demás porque los demás son mejores que ese. Y libros así de escritura, ahora se me ha venido a la cabeza uno que es de Stephen King, que es Mientras escribo, sí. Que me lo aconsejó un lector cuando publiqué mi primer libro. Y la verdad es que me cambió mucho la forma de pensar y de ver la escritura, y a la gente que quiera empezar a escribir yo le aconsejaría que lo leyese porque está muy interesante. Tiene dos partes, una parte que cuenta cómo él empezó a escribir y un poco su niñez, su adolescencia y demás, y luego una parte más técnica que está muy bien. Y es un libro yo creo que imprescindible. Sí, yo también lo he leído y lo recomendamos también abiertamente. Y antes de irnos, pues mira, os dejo porque hace poco descubrí unas declaraciones de Stephen King que decía: los escritores tenemos que escribir porque si tenemos tantas cosas en la cabeza que si no, nos inventamos cosas en la vida real. Así que es mejor ponerlas en el papel. Y con eso nos vamos ya. Te damos las gracias por este tiempo. Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias.
Y, a vosotros. Súper. Y un abrazo grande. Pues igualmente, ha sido un placer estar aquí un ratillo con vosotros. Sí, lo podemos mencionar simplemente porque al ritmo que voy publicando, pues tampoco me paro mucho. De hecho, ya estoy escribiendo la Claro. siguiente. Entonces, bueno, sí, solamente diré que sí, que saco una nueva novela y el título y demás. Vale. Pero bueno, que esto no para. Esta es la primera de 4 que quiero sacar este año. Ya a ver ves. si puedo. Sí, de hecho, probablemente tarde casi yo más en publicar el episodio que en que acabe la siguiente novela. No, la siguiente será para el verano, o sea que bueno. Qué Tanto bueno. no creo que tarde.